Gracias a toda nuestra audiencia por encontrarse ya en sintonía de las 8:45. Mucho de qué conversar, muchas preguntas que plantearle al ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea Urruela, y también al director de Educación Física del Ministerio de Educación, Enrique Escobar. Claudia Méndez, bienvenida en esta noche de lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La primera pregunta en tus manos. Bueno, la primera pregunta más bien es pregunta que reúne los comentarios de muchos de los usuarios que están conectados con nosotros a través de las diferentes redes. Cuando nosotros les preguntamos qué es lo que piensan ellos ante esa revelación que ha hecho el medio digital Soy 502 sobre el precio de estos trompos, salta la pregunta: ¿por qué esta compra? ¿Cuál es el contexto? Y déjame leerle el comentario, por ejemplo, de Max Bueno. Dice: muchos niños reciben clases en escuelas de lámina y estos impensantes comprando trompos. ¿Trompos para qué? Perdonen, preguntadora Beatriz. No se vale, dice Silvia Cepeda. Qué inconscientes. Hay necesidades más apremiantes. Señor ministro, ¿cómo contesta usted a esos comentarios? Bueno, en el caso particular del Ministerio de Cultura, nosotros tenemos firmado un convenio con la UNESCO, firmado en el 2006, de salvaguarda del patrimonio inmaterial. De hecho, los juegos tradicionales como el trompo, el chajalele, son parte del patrimonio intangible del país y tenemos la obligación de promoverlo y preservarlo. Ese es el área conceptual y eso es por eso que en el área del Viceministerio de Deporte, en el área de recreación, el esfuerzo para preservar estos y hacer público el uso de estos juguetes tradicionales es un mandato institucional que tenemos. Sin embargo, usted mandó el día de hoy a anular ese contrato, suspendió la compra de los trompos y ha hablado de destituir a las personas que estuvieron a cargo de ese concurso. En efecto, la ley de contrataciones hace que la responsabilidad directa de las compras menores de 90,000 quetzales sean responsabilidad exclusiva de la unidad ejecutora. En este caso es la Dirección General del Viceministerio de Deportes, pero cuando anoche, hoy en la mañana yo leí lo que publicó 502, obviamente me entraron dudas, suspicacias, dos en particular, el precio, en efecto, el precio de cada trompo a 17 quetzales, 19. Usted mismo salió a decir que esos trompos los puede conseguir por 5 quetzales. Bueno, ahí al lado del Palacio hay al lado de la Secretaría General de la Presidencia, paseo después del gabinete para verificar trompos lindos hechos a mano en madera, que debería ser parte del tema de la preservación del juguete tradicional. Están entre 8 y 10 quetzales. O sea, el precio está sobrevaluado y me da la impresión también que hay, por el tema de, como son 90,000 y este está en 89,700, algo obviamente genera suspicacia y me hace pensar a mí en lo personal que es un evento viciado. ¿A cuántas personas se han despedido? Ahorita estamos en la fase de investigación, pero serían 6 personas mínimo. Toda la cadena administrativa financiera del Viceministerio de Deportes. Esto cubre compras, jefe de compras, subjefe de compras, director administrativo financiero y director general. Ministro, ¿y se van despedidos o se les inicia proceso también para revisar si tienen responsabilidad legal? Ambas cosas, porque si se encuentra que hay algún vicio en el proceso, pues obviamente hay una responsabilidad penal. Aprovechemos que también se encuentra aquí Enrique Escobar, que es el director de Educación Física del Ministerio de Educación. Ustedes se encuentran en un proceso de licitación similar. Cuéntenos cuál es el propósito, para qué los trompos y cuáles son las especificaciones y los precios que han recibido en esta oferta. Muy buenas noches, pues de parte de la Dirección General de Educación Física manejamos 3 áreas: la clase de educación física, el deporte escolar y la recreación. Dentro de uno de los programas de la recreación se encuentra el Festival de Juegos Tradicionales. Este se hace año con año durante 8 años, este sería el 9º año, en donde se inculca a través de los juegos tradicionales el valor de estos, a través del juego del trompo, jacks, yoyo, capirucho. También se hace la analogía que esto sirve a los niños, ya que el acto de enrollar el trompo simula la espiral en el cuaderno. Entonces tenemos muchas capacidades y motricidad en los niños a través de este tipo de juegos. ¿Cuántos trompos compran en la Dirección de Educación Física? En el histórico de compras se han comprado alrededor de 5,000 trompos por año. ¿Y en esta ocasión están comprando 5,000? 5,000 trompos por año a un valor de 40,000 quetzales a 8 quetzales cada trompo.
Y 8 ese es un quetzales, precio razonable. prácticamente. Usted trae un trompo con Sí. usted, lo puede mostrar Sí. a la cámara. Aquí. ¿Usted cree que ese es el precio razonable de, no sé si se puede hacer un acercamiento, ahí está. Bueno, es un material plástico transparente, ahí está la cuerda del trompo adentro del recipiente, en realidad el trompo sirve como recipiente, pero ¿usted cree que ese es el precio razonable para comprar un objeto de ese tipo? Pues la compra de este año fue basada en el histórico de compras desde el año 2014, en donde se compraron la misma cantidad de trompos a un precio de 7 quetzales con 25 centavos. Pero en el gasto de requerimiento se pone 8 quetzales precio tope, por lo que si un ofertante hace un menor precio, se adjudica la calidad y el mejor precio posible. El Ministerio de Cultura, en cambio, se decantó por la oferta que proponía el precio mayor. ¿Ha averiguado usted Es a correcto, qué se debió esta decisión? Sí, hay dos temas aquí. Uno que es importante son los códigos de insumo. Cuando usted entra y hace un ejercicio de este tipo, finanzas, usted dice quiero trompos, entra un código de insumo en finanzas y finanzas desafortunadamente solo tiene este tipo de trompo, plástico. Entonces obviamente el error o la mala fe fue no pedirle a finanzas un nuevo código de insumo que contemple trompos de madera, porque yo estoy viendo este trompo y realmente, de hecho, ese no vale 8 quetzales. Los chinos seguro que se lo pueden poner a un quetzal, quetzal y medio por mayoría. O a 2 y mucho, pues. Sí, pues la por idea mayor. es mantener el juguete tradicional como nosotros jugábamos trompo, es decir, De madera. de madera con una pita y con la ficha que Señores, la hacía saltar. Enrique, ¿usted entiende la irritación de muchos guatemaltecos que al ver que el Estado gasta, en este caso 40,000 quetzales, en el caso del Ministerio de Cultura 89,000 quetzales, en comprar trompos de plástico para distribuir? ¿Usted comprende esa irritación y le parece razonable o le parece que no tiene sustento? Yo creo que tenemos que partir de que la ley 7697 establece un aporte privativo constitucional del 3% al deporte nacional. Dentro de ese 3%, la Dirección General de Educación Física contempla un 25%. Ese 25% tiene sus leyes establecidas en qué nosotros tenemos que gastar el presupuesto. Claro, yo comprendo la irritación de la sociedad, pero la ley es muy clara. Y la ley dice que nosotros debemos promover el deporte escolar, la educación física y la recreación, por lo que nuestros fondos no pueden ser utilizados en otras cosas que no nos dicte la ley. Enrique y señor ministro, detallen a qué niños les llegan estos trompos. ¿Cuál es la persona, quién es que va a recibir ese trompo? ¿Cómo se van a vigilar las actividades? ¿Cómo se van a desempeñar? Entiendo que lo de ustedes es un festival, también en el Ministerio de Cultura, pero ¿qué edades tienen? ¿En qué grados están? Bueno, en el caso de la Dirección General de Educación Física, atendemos particularmente en el caso de festivales de juegos tradicionales a la población de nivel primario. Este año, con los trompos que íbamos a comprar, estamos atendiendo la región de Guatemala, Jutiapa, Jalapa y Chiquimula. ¿Cuántos niños van a recibir trompos? 5,000. Ministro, y en el caso del Ministerio de Cultura, perdón. Bueno, ya casi vamos. Casi, ya vamos llegando. Yo le diría que en nuestro caso no regalamos los trompos, es decir, estos 5,000 trompos son para nuestros delegados municipales y departamentales para que en las ferias que nosotros organizamos en los distintos municipios conjuntamente con los alcaldes, pues se promueva el juego, se juegue trompo. Le enseñen el juego a los niños. Y se haga un concurso, competencia y eventualmente se va dejando trompos a los ganadores. Señor ministro, vamos a hablar de todas las vueltas que está dando este tema. Hablando de trompos. Primero, es un precio que casi triplica lo que cuesta un trompo en la calle. Correcto. Pero segundo, fue asignado a una empresa dedicada históricamente a la construcción. Cuando usted pregunta sobre estas condiciones en las que se celebra el negocio, ¿qué le responde el encargado? Creo que el proceso es legal, que la empresa tiene 2 licencias, no solo de construcción, sino aportar materiales plásticos como colchones y eso, o sea que la respuesta original fue en defensa de que la empresa tiene otra licencia. ¿Y usted para les creyó? No, por eso estamos en el proceso de investigación. Es posible que tenga 2 licencias. El problema no es las 2 licencias, es el sobreprecio que tiene
y que esta empresa tenga diferentes contratos. Ministro, alguien está preguntando por medio de redes sociales, ¿por qué no destituyó al viceministro encargado, sino que se limita a destituir a las personas encargadas de compras? Porque en este momento obviamente tenemos que hacer una investigación. Yo le pedí y le di instrucciones al viceministro, el doctor Eric Sosa, que tiene 48 horas para tenerme la información precisa. En el caso del viceministerio, y él va a tener una conferencia de prensa dando los resultados este miércoles, él tiene que aclarar si él fue informado o si la unidad ejecutora lo hizo por sus pistolas y si fue informado o pidió la autorización correspondiente. Ese es uno de los temas fundamentales. Señor ministro, pero prácticamente queda la sensación de que si no es a través de esa investigación de Soy 502, esa compra pasa como si nada. ¿Qué sistemas de control se tienen? ¿Cómo se confía la ejecución de estos fondos a las personas que hoy están bajo sospecha y que usted mismo está confesando acá, no les cree nada? Pues no les creo mucho, pero este tema lo maneja áreas sustantivas. Mire, el Viceministerio de Deportes a lo largo de los últimos años ha sido, de hecho, la cueva de Alibaba para donde los diputados, los políticos sacan y todo. Entonces, ha sido la caja chica o el sitio en donde se compran una gran cantidad de regalos con la cual luego figuras políticas que buscan una reelección o una elección a cargo popular. Pero eso ha creado una mala práctica, regalos. Digamos, como los fondos que recibe el Viceministerio de Deporte vienen de una fuente financiera a los que recibimos nosotros como cultura y patrimonio cultural, se ha creado un pequeño feudo donde cuesta penetrar en el área financiera, en el área de compras, porque sienten que el dinero es de ellos. Esta ocasión nos da la oportunidad de consolidar un mayor control en la parte financiera y de costos del viceministerio, en absoluto. Es una gran oportunidad. Ministro, en el gobierno anterior se llegó incluso a contratar por estos fondos asignados específicamente a recreación, se llegó a contratar juegos mecánicos. En efecto. Para llevar tanto cerca del parque del Campo de Marte como a otras ciudades del país para llevar recreación a las personas. En efecto. Se gastó una cosa sencilla así como 18 18 millones de quetzales. Hay una denuncia de la Contraloría contra el ministro de esa época y la viceministra. Y aquello se nos explicaba con los mismos argumentos con que se nos está explicando el día de hoy. Bueno, hay fondos dedicados por la Constitución a la recreación, pero en términos reales uno puede entender que a la ciudadanía le disguste muchísimo que en un país en donde, por supuesto, existe desnutrición crónica, en donde los hospitales están desatendidos, en donde las escuelas muchas no tienen techo, se desperdicie fondos en esa clase de proyectos. ¿Cómo se modifica esto? ¿Qué hay que hacer para cambiarlo? Bueno, en el caso nuestro, obviamente, un juego mecánico no es lo mismo que un juego tradicional. Yo creo Aunque que el tradicional tiene poco el trompo de plástico que estaban comprando. Es correcto, claro. Por eso nosotros insistíamos en que había, pues yo hoy en la mañana decía, ¿por qué no crear un código de insumos con trompo de madera? Es negligencia, es falta de interés y probablemente le da a usted un elemento más de connotación que ese negocio con la compra del es negocio, correcto, que fue viciado. Yo le diría que si nosotros sí vamos a seguir, tenemos el mandato, tendremos que hacerlo en la forma correcta y en los volúmenes adecuados, pero es parte de nuestra obligación. Señores, vamos a hacer una pausa comercial, pero hay muchísimas preguntas que están entrando de parte de nuestros televidentes. Al volver de la pausa, vamos a transmitirles algunas de ellas. Por favor, envíe todas las que puede o la que parezca la más relevante para usted por medio de las redes sociales, por medio de Twitter, por medio de Facebook, por medio del número de WhatsApp que está a su disposición. Vamos a presentárselas a nuestros invitados en esta noche. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45 en este día lunes. Nos acompaña el director de Educación Física del Ministerio de Educación y el ministro de Cultura y Deportes. Ambos, porque también acaba de decírnoslo el director de Educación Física, han decidido en sus respectivas dependencias cancelar, anular completamente la compra de trompos en el Ministerio de Cultura. Era por 89,000, un poco más de 89,000 quetzales. En el Ministerio de Educación por 40,000 quetzales. Rocío Lazo, nuestra compañera, nos cuenta cuántas preguntas, y son muchísimas, ¿verdad, Rocío?, están llegando para nuestros panelistas en esta noche.
Así es, Juan Luis, se ha provocado muchísima polémica a través de nuestras redes sociales en cuanto a este tema, así que comenzamos con la lectura de las distintas opiniones. Paula nos dice, ¿es importante un trompo en escuelas? El trompo les quitará el hambre a los niños que no tienen refacción. Fernando, díganle a Chea que por qué no se gastan 17 millones en arreglar los museos que están en pésimas condiciones. Antonio Gómez, ¿por qué comprar trompos con una constructora del Estado? Pregúntenle de quién fue la idea y por qué no le dieron la oportunidad a los campesinos que los fabrican. Eso pregunta Dorian Escobar. Carlos Roberto Ramos, si estuviera Ubico como presidente, ya hubiera puesto arreos a fabricar los trompos artesanales sin prebendas. Abogada Chapina, ¿por qué se quería hacer como una compra directa? Antonio Gómez, ¿por qué DIGEF compra todos los trompos a 8 quetzales mínimo y de Cultura 17.95 quetzales, cuando esos trompos con los chinos cuestan 4 quetzales? Verónica Hernández, ¿qué podemos comprar con 40.000 quetzales? ¿Cuántas necesidades tienen nuestros niños? Le agradecemos por participar a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir compartiendo su opinión a través de ellas. Juan Luis. Ministro, hay una pregunta que no ha sido presentada por Rocío, pero que ha entrado en mis redes sociales por lo menos ya 7 veces. Río de Janeiro. Parece ser que este incidente de la compra de los trompos ha generado suspicacia, sobre todo respecto a su gestión. ¿Por qué el ministro de Cultura va a las Olimpiadas? Y va acompañado de un viceministro, ¿verdad? No, es totalmente equivocado. Va el ministro de Cultura y Deporte. En este tipo de eventos, los invitados son los jefes de Estado, todos los jefes de Estado. Muchos de los jefes de Estado asisten a este evento a título personal y aceptan la invitación. En el caso del presidente Morales, él no va a ir y designó al ministro de Cultura y Deportes. Este viaje no lo paga ni el Comité Olímpico, ni la Confederación Deportiva Autónoma, ni el Ministerio de Cultura y Deporte. Lo pago yo. ¿Lo paga usted? ¿Los viáticos? Así es, por supuesto. ¿Y los viáticos también los asume usted? Sí. ¿Y cuántos días viaja? 3. 3 días. ¿Y Ida, 2 días allá y regreso. va a la inauguración específicamente? Por supuesto, sí, es parte de la representación de un presidente, por Dios santo. Si el presidente no va, alguien tiene que ir. Muy bien, ya está la respuesta entonces. No, pero también la pregunta es, ¿por qué si va en representación del presidente Jimmy Morales, por qué habría de pagarlo usted? Porque la ley actual como está me prohíbe a mí y a la mayoría de los ministros poder pagar los boletos de avión y los viáticos. Solo tienen derecho a pagarse sus viáticos y boletos el ministro de Finanzas y el canciller de la República. Enrique, la pregunta para ustedes, ¿por qué decidieron en el Ministerio de Educación, después del trueno Jesús María, cancelar también la compra de los trompos? Yo creo que ante la polémica y ante la modalidad negativa que pueda generar esta compra, pues quisimos evitar cualquier desgaste y evaluar en qué podemos utilizar estos recursos o reasignarlos. Entonces, ¿no van a comprar más los trompos y No. se suspende la actividad de juegos de tradición? Sí, de hecho el día de mañana tenemos una mesa técnica de evaluación para ver de qué forma podemos nosotros explotar mejor los recursos y seguir con la actividad con algunos otros insumos. La preocupación que se siente es que de no ser por una nota que se publica en este medio digital, Soy 502, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación habrían pasado por la historia de los trompos como si nada. Es correcto. Yo pienso que es importante reconocer aquí, no, en el caso particular de los trompos a 502, pero el concepto general es el papel importante que pueden y deben jugar los medios de comunicación en el tema de esta auditoría social. El problema es que importante. los medios de comunicación no abarcan la totalidad de las ejecuciones de los presupuestos. Bueno, pero como hay ahora realmente fuera de los medios escritos y televisivos una cantidad de medios digitales, incluso ciudadanos, esta es la época en la parte legal de los jueces, pero en la parte de darle auditoría a lo que hacemos los ministros, obviamente juegan un papel importante los periodistas y los ciudadanos. Señor Enrique, ministro, pero no ¿esas deberían... personas en entredicho fueron nombradas por usted? Ninguna. ¿Cómo estaban allí? ¿Usted Así llegó, es las que confirmó? lo perverso del sistema es que estamos emplazados como ministerio. Cuando un ministerio o una institución del Estado está emplazada, todos los funcionarios que son estos en la línea 021 no pueden ser despedidos. Ninguno de los 6 fueron nombrados ni llevados por ustedes en el Ninguno. ministerio. Ministro, le están cuestionando también porque su ministerio dice tiene la ejecución más baja del gabinete. ¿Es eso No real? es cierto, es decir, ese es el problema al revés de las redes, es totalmente desinformadas.
Nosotros como ministerio tenemos 3 viceministerios. Mi despacho, el Viceministerio de Cultura y el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, tenemos arriba del 40% de ejecución. Le preguntan por el programa iMarimba. Ah, sí, no cabe no duda era un que programa. la oportunidad es Sí. para preguntarle por Pues me todo lo que se pregunte. puede preguntar. No era un El programa, tono. fue una iniciativa que a mí me parecía interesante, un poco para generar polémica. Es decir, ese tono iMarimba obviamente estaba, en nuestra opinión, era una enorme oportunidad para hacer conciencia de la importancia de los valores tradicionales. ¿Cuánto dinero se gastó? Nada. Ni Y un la pregunta centavo. es si tuvo algún resultado. Tampoco. Ok. Pero no tuve un resultado económico, pero sí tuve un resultado de crear conciencia. Es más, en este techo presupuestario que nos asignó Finanzas, tenemos 12 millones de quetzales para terminar el Instituto Nacional de la Marina. Señores, uno ministro, escucha el tema, uno escucha la explicación respecto a que es bueno que los periodistas hagan fiscalización, Sí. es bueno Claro, que pero los no. medios estén vigilando constantemente, pero no es bueno también que los propios funcionarios Claro. impongan sistemas adentro de sus respectivas dependencias que no hagan necesario que se publique una nota para que el Ministerio de Educación cancele una Pero compra. es que esta es una cultura O el de burocrática, o el de digamos. No, es una cultura burocrática y cuando los funcionarios se han acostumbrado a malas prácticas, van a seguir así. Es decir, y esa es la importancia de un ministerio como cultura, no son los hechos. Crear cultura, en el caso nuestro, no solo fiscal, administrativa, sino una cultura que es importante para nosotros post-conflicto, es importante. Pero al guatemalteco no le gusta eso, no es indiferente a los temas culturales. Pero hay que también aceptar aplica eso. para lo que ocurre en el Ministerio de Educación. Si no ocurre esta revelación de lo que sucedía con la compra de trompos en el Ministerio de Cultura y Deportes, Educación tampoco se entera. José Pablo del Águila envía a decirles, más que el reconocimiento a un medio, lo importante es cuestionar la incapacidad de los ministerios de crear sus órganos fiscalizadores que enciendan la luz de alarma. Usted está planteando un tema importante, no solo es honradez, hay que pedir capacidad, pero un estado donde el funcionario público, y no los voy a defender, pero ¿cuánto gana un jefe de compras en mi ministerio? 7,000 quetzales, menos de $1,000, en una línea presupuestaria que no tiene futuro. Son muy susceptibles. Yo puedo compartir con Sí. usted la crítica respecto del escalafón de salarios. Pero eso no justifica que mediante una compra de 89,000 quetzales pues procuren agenciarse de unos Esto va a fondos, ser- de un bono extraordinario en julio-agosto. Nos cae en un momento oportuno, déjeme decirle por qué, porque tenemos en línea 87 procesos de compras directas. Y tengo, pues, esto mucho temor. Ahora estamos mejor preparados para que no pase lo mismo. Ojalá. Enrique, una pregunta para usted antes de terminar esta conversación. ¿Qué otras compras está deteniendo el Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Física? Si compraba trompos, ¿cuántos implementos más? ¿A cuánto comprarán las pelotas? ¿A cuánto comprarán, qué sé yo, las redes para las porterías de fútbol? De hecho, eso es un tema importante, ya que nosotros este año no contamos con un contrato abierto. Entonces, muchas de las quejas de tanto los maestros de educación física como de los padres de familia era que las pelotas que compraban en administraciones anteriores eran de mala calidad, 2, 3 usos y se rompían. Lo que nosotros hicimos este año fue, a la hora de implementar el nuevo contrato abierto que va en proceso, revisar las especificaciones técnicas de todos los productos y aunque sean un poco más caras, darles a los niños pelotas que les sirvan un año completo, porque nosotros este año, a pesar de que no teníamos la implementación adecuada, logramos implementar 2.920 escuelas de nivel primario con maestro de educación física con los implementos mínimos, pero se quedaron con implementación. Entonces, yo creo que es importante analizar las especificaciones técnicas de los productos y que el Ministerio de Finanzas sea quien nos ayude a crear nuevos códigos de insumos para que podamos ampliar nuestra gama y darles a los niños mejores implementos. Es oportuno que haga esta pregunta porque la han sugerido también los usuarios a través de las diferentes redes. Cuando usted habla sobre el salario de ese jefe de compras, pareciera que está tratando de justificar un robo con un bajo salario. Simplemente estoy dando un dato real. Y me refería a las malas prácticas que en el pasado se dieron, cuando la gente en un gobierno donde la corrupción era rampante y veían millones de dólares entrar, salir, compras anómalas, canchas o lo que fuera, pues
con 7,000 quetzales, lo que estoy diciendo que esa persona es susceptible de ser corrompida. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con una pregunta concreta. Los diputados están dispuestos a aprobar esa propuesta del interventor de TCQ, la terminal de contenedores de Puerto Quetzal, para que APM pueda tener una concesión mediante un decreto legislativo. Ya venimos.